Siguiendo con el tema de los logaritmos, vamos a realizar expansión de logaritmos. Tenemos aquí 4 ejercicios. Logaritmo de 9x a la 2. Cuando no ponemos ninguna base, podemos asumir que la base es 10. Logaritmo de 9x a la 2, logaritmo de 7xy, logaritmo natural de 7x sobre y, y logaritmo natural de 3x al cuadrado por y a la 3. Entonces, ¿qué tenemos que recordar acá para poder expandir estos logaritmos? 3 reglas fundamentales, que es la regla del producto, que nos dice que básicamente si en el argumento yo tengo un producto, esto lo puedo separar como la suma de dos logaritmos. Si en el argumento yo tengo una división, esto yo lo puedo separar como una resta. Y si en el argumento yo tengo m a la p, es decir, un número elevado a alguna potencia, esto lo esta potencia la puedo sacar del argumento, la puedo quitar desde el argumento y pasarla a multiplicar a ese logaritmo. Entonces, siguiendo esas reglas sencillas, lo que vamos a hacer es desarrollar estos 4 ejercicios. Bien, veamos acá. Empecemos por logaritmo de 9x al cuadrado. Vamos a hacer por acá. Y el ejercicio nos pide que expandamos logaritmo de 9x al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que identificar que tengo acá en mi argumento. Tengo un producto, ¿no? Tengo el 9 multiplicado por el x cuadrado. ¿Qué me dice la regla del producto? Que lo puedo separar como la suma de dos logaritmos. Entonces esto lo puedo escribir como logaritmo. ¿Quiénes son los que se están multiplicando? 9 más logaritmo de x al cuadrado. Bien, ya terminamos, pues podemos expandir todavía más. Pues este 9 pues no es ni un producto, no es ni una división, no podemos separarlo más. Bien, logaritmo de x al cuadrado. Esto es un número elevado a una potencia. ¿Qué me dice la regla de la potencia? Que ese exponente yo lo puedo sacar. Logaritmo 9 más logaritmo en base 10 de este 2 como potencia, yo lo puedo escribir como 2 logaritmo de simplemente el número al cual se estaba elevando, x. Entonces, este logaritmo de acá lo puedo expandir como logaritmo base 10 de 9 más logaritmo en base 10 de x. Y básicamente esa sería mi solución. Bien, borramos esto por acá. Y vamos a continuar con el otro. Logaritmo de 7xy. Logaritmo de 7xy. Entonces, identificar primero qué es lo que tenemos dentro del argumento. ¿Qué hay dentro de este argumento? Pues tenemos una multiplicación. En este caso son 3 números. Podríamos hacerlo de una vez, de un solo, pero lo vamos a hacer por partes. Bueno, supongamos que tenemos acá 7x por y. Tenemos el 7x multiplicándose con el y. Entonces la regla del producto me dice que esto yo lo puedo separar como logaritmo. ¿De quién? De 7x más logaritmo de y. De nuevo, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Qué hay en el argumento? Un producto. ¿Qué me dice la regla del producto? Que un producto yo lo puedo separar como suma de dos logaritmos. Bien, ahora ¿qué pasa? Veamos los argumentos. 7x es un producto, entonces sí lo puedo seguir separando. Este y pues hasta ahí nomás, porque no es un producto. Luego aquí, logaritmo de quién? De 7 más logaritmo de x más ese logaritmo de y, simplemente lo copio. Logaritmo en base 10 de y. Bien, si se fijan, esta partecita de acá es justamente esta partecita de acá, simplemente que ya separada.
Entonces ahí lo tendríamos. Ahora bien, si nos vamos por acá, tenemos ln de 7x sobre y. Bien, ¿qué significa ese ln? Recordemos que eso es logaritmo natural. Bien, logaritmo natural de 7x sobre y. Podemos hacerlo por acá, logaritmo natural de 7x sobre y. Logaritmo natural de 7x sobre y. ¿Qué tenemos en nuestro argumento? Un producto, una división, un cociente. ¿Qué es esto? Esto es una división, 7x entre y. Entonces, veamos acá. Una división la puedo separar como una suma. Una resta, perdón. Esto es logaritmo de... ¿quién está arriba? ¿Quién es el numerador? 7x. Menos logaritmo natural de el denominador. ¿Terminamos ya acá o qué pasa? Analicemos los argumentos. 7x es un producto, entonces puedo seguir separando. Y pues no puedo hacer más. Logaritmo natural de 7 más, ¿por qué? Porque es un producto. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Y esta partecita de acá es esta misma partecita de acá, pero ya expandida. Y así quedaría nuestra solución. Entonces este logaritmo 7x sobre y se puede expandir como logaritmo de 7 más logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Bien. Hasta el momento, si pueden observar, simplemente lo único que hemos hecho es identificar qué forma tiene el argumento de cada logaritmo y simplemente aplicar las reglas. Bien, ahora este va a ser un poquito más larguito. Logaritmo natural de 3x al cuadrado por y a la 3. Logaritmo natural de 3x al cuadrado por y a la 3. Ok, vamos a separar. Esto es un producto, tenemos varias cosas aquí que se están multiplicando. Tomemos esto de acá como una de esas cosas que se están multiplicando, uno de esos factores. Logaritmo natural de mi primer factor, 3x al cuadrado, más el logaritmo natural de y a la 3. Bien, ¿por qué hice eso? Por regla del producto. Si tiene un producto en el argumento, lo puedo separar como una suma. Aquí también tengo una multiplicación, tengo el 3 multiplicado por x cuadrado, entonces logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de x cuadrado. ¿Qué tengo acá? Una potencia. ¿Qué me dice la regla de las potencias? Ese exponente lo puedo bajar. Más, bueno, borremos acá. ¿Qué potencia puedo bajar? Esta 3. Este 3 lo puedo bajar. Logaritmo natural de y. Logaritmo natural de 3, pues no puedo hacer mucho. Logaritmo natural de x al cuadrado, lo puedo bajar esa potencia. Logaritmo natural de 3, simplemente lo copiamos, más esa potencia la puedo bajar 2, logaritmo natural de x, más 3, logaritmo natural de y. Bien, entonces, este logaritmo de acá, la forma ya más expandida sería esta. Logaritmo natural de 3 más 2 logaritmo natural de x más 3 logaritmo natural de y. Y en este caso utilizamos las tres reglas. Bueno, no utilizamos la regla del cociente, utilizamos simplemente dos reglas, la regla de producto y la regla de las potencias. Aquí utilizamos la regla del producto para separar en estos dos. Aquí también utilizamos la regla del producto para separar estos dos. Y aquí utilizamos la regla de las potencias. Y aquí otra vez más, regla de potencias. Entonces,
Simplemente viendo qué forma tiene el argumento de cada logaritmo podemos separar. Vamos a irnos por el último. Vamos a irnos por los dos últimos. Logaritmo de x menos 7 entre x más 3 y logaritmo de tres x más 4 a la 2. Bueno, veamos. Lo vamos a hacer acá mismo. Logaritmo de x menos 7 entre x a la 2. Está un poquito más sencillo que los anteriores, dado que solo necesitamos una regla para poder expandir. Vamos a hacer justo acá. ¿Qué pasa con esto de acá? ¿Qué es esto? Esto es una división o un cociente. Entonces puedo aplicar la regla del cociente y ¿quiénes se están dividiendo? X menos 7 entre x más 3. Entonces x menos 7 menos logaritmo base 10 de x más 3. Bien, entonces este logaritmo de acá es esta expansión de acá. ¿Qué pasa? Puedo seguir expandiendo. Esto es una resta. Veamos. No tenemos ninguna regla de logaritmos, por lo menos con las que estamos trabajando ahorita, que nos diga que una resta se puede separar de alguna manera. Entonces, este logaritmo se queda así, tal cual. Y este logaritmo es una suma. El argumento aquí es una suma. No puedo separar esta suma. Entonces la respuesta de este logaritmo expandido ya simplemente sería esto. Ahora, esta parte de acá, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué tengo acá? Aquí nada se está multiplicando a simple vista, ¿no? Lo que tenemos acá es una potencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las potencias? Esta potencia de acá la puedo bajar y decir que esto es logaritmo de simplemente el número al cual estaba elevado, es decir, x más 4. Puedo seguir separando acá. Veamos los argumentos de los logaritmos. El argumento de este logaritmo es 3x más 4. ¿Puedo separar eso? De igual manera como teníamos acá. Esta es una suma. ¿Hay alguna regla que me diga que yo puedo separar una suma de un logaritmo? Cuando el argumento en el logaritmo es una suma. No, tenemos producto, tenemos cociente y tenemos potencia. Entonces, esto se queda tal cual y eso sería lo más que podríamos expandir esa suma. Entonces, como pueden ver, simplemente es seguir las reglas de esas tres reglas básicas para poder expandir. Posteriormente, con esta misma regla vamos a poder también hacer un logaritmo lo más compacto posible, pero por el momento nuestro tema es expansión de logaritmo, expandir tanto como podamos mediante la utilización de esa regla. Básicamente eso sería todo.